Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 21 de agosto del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá Corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos nuestros seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los diferentes grupos de WhatsApp, en todos los rincones de la patria y del mundo. Un saludo, abrazo muy especial a todo el equipo de trabajo de Sin Permiso, un magazine informativo que originamos desde Tuluá, Corazón del Valle del Cauca, y que emitimos para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha información que estaremos compartiendo con ustedes desde este mismo instante, mucha atención que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en su participación en el 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional en defensa del orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho, hizo un importante anuncio en medio de su intervención, donde entregó a la opinión pública y dio a conocer al país la captura de un juez, un secretario y dos abogados en el llamado cartel de los depósitos judiciales en Barranquilla. El presidente reveló cómo en la justicia se gestó un entramado de corrupción con los llamados depósitos judiciales. Se trata de los títulos que se consignan a favor de la rama judicial como garantías en procesos ejecutivos y que tras el avance de los expedientes se devuelven o se reparten entre los afectados. Sin embargo, muchos de estos depósitos judiciales no lo reclaman y quedan en una cuenta a la espera de convertirse en recursos para la propia justicia, pero son, irónicamente, los representantes de la justicia los que terminan con una estrategia corrupta quedándose con ese dinero. Las investigaciones que tiene la Fiscalía advierten de casos en varias ciudades de Colombia. En Bogotá hay un servidor judicial en juicio y en la lista otros a punto de ser imputados. Los investigadores de la Unidad contra la Corrupción del Edil lograron en las últimas horas capturar a los protagonistas de este cartel de los depósitos judiciales en el capítulo Barranquilla y se habla de 1.600 millones de pesos aproximadamente. Aquí están las declaraciones que entregó el señor presidente de la República, Gustavo Petro, reitero, en su intervención en el 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional en defensa del orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho. Aquí las compartimos con ustedes. Por casualidad me abrí ahorita con el doctor Ibáñez, me llegó del director de la policía, Carlos Triana: señor presidente, esto es del 20 de agosto del 25, ahorita. Captura de un juez, un funcionario de procuraduría, un defensor y 2 agentes corruptores, total 6 capturas. Señor presidente, el día 20 de agosto del 2025 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, se materializaron 6 órdenes de captura. ¿Estarán presos? Mientras se investigan, deben estar presos. Comprendidos entre 2016 y 2022, el juez y el secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla, Atlántico, facilitaron el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros
que no ostentaban legitimación, es decir, falsificaron los títulos, le cobraron a la nación y fueron a personas que nada tenían que ver con eso, ni derecho alguno sobre dichos títulos. A través de análisis pericial en lofoscopia y grafología se corroboró que las impresiones dactilares y las firmas contenidas en las órdenes de pago corresponden al juez y al secretario del despacho judicial. Mediante análisis link se logró establecer la coordinación que tenían estas personas para cobrar los títulos judiciales, asociación para delinquir se llama. Se estableció que los 2 defensores y los 2 agentes corruptores cobraron más de 1.650 millones de pesos. Esta organización es denominada como un carrusel de pagos de títulos judiciales en el Caribe. ¿Por qué traigo esto a colación de tantos hechos que se podrían ver, pasados y actuales? Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que reportaron ayer fuertes combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona alta del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Se produjeron choques armados que generaron preocupación y zozobra entre los habitantes del sector. En la tarde de ayer, miércoles 20 de agosto, a través de un video se registraron intensos enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntas disidencias del Frente Jaime Martínez en la vereda El Cedro, ubicada en zona rural alta del corregimiento de San Antonio, en jurisdicción del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Es importante recordar que esta zona tiene una fuerte presencia de disidentes de las FARC, quienes son señalados de realizar actividades ilegales en la zona, entre ellas, según confirmó la inteligencia militar, controlar la minería ilegal en la región. El video grabado por un ciudadano de la zona rural de Jamundí muestra la magnitud del enfrentamiento, y en el mismo se escuchan las personas que señalan la presencia del ejército en la zona, a la par de los sonidos de los proyectiles disparados. Conforme reportaron algunos medios locales, autoridades declaran que no hay soldados heridos ni la población civil resultó afectada. Este municipio se encuentra en una zona considerada de alta complejidad por la presencia de estructuras armadas dedicadas al narcotráfico y la extorsión. En reiteradas oportunidades, las autoridades han advertido sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales en Jamundí, por la que las autoridades locales vienen y han venido incrementando el pie de fuerza en esa región, con el fin de contrarrestar la presencia de estos grupos insurgentes. Incluso en menos de 3 semanas, un reconocido líder social y actual vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia, en ese municipio, Rual Martínez, fue asesinado, exponiendo así los riesgos que vive día a día la población civil. La Defensoría del Pueblo ya ha emitido varias alertas tempranas en las que advierte el riesgo de los actos terroristas en Jamundí. Jamundí ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre el ejército y las disidencias debido a su ubicación estratégica en el suroccidente del Valle del Cauca, que hace parte de un corredor estratégico entre Buenos Aires y Suárez Cauca y Buenaventura en el Valle, zonas con fuerte presencia de economías ilegales. El riesgo está determinado por el reciente endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte de las comisiones del Frente Jaime Martínez, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscritas al Estado Mayor Central, detalló Indepaz. Entre tanto, el Ejército Nacional mantiene su operación militar en el territorio con el objetivo de recuperar el control de la zona y restablecer el orden público. Hay de todo, la situación no es fácil, no es para nada halagüeña. Asesinato de líderes sociales, de campesinos, de aquellos líderes comunales que se oponen a la instrumentalización de las comunidades para hacer salir al ejército. Y otra noticia que es de vital importancia: ayer en horas de la tarde se conoció que fue avalado el principio de oportunidad para el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Schneider Pinilla.
El exfuncionario se comprometió a ser testigo de cargo contra otros involucrados en el entramado de corrupción que direccionó la contratación de obras de mitigación y atención de emergencias en el país. Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Bogotá avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito con el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Schneider Augusto Pinilla Álvarez. Con esta decisión, el exfuncionario servirá como testigo de cargo contra otros involucrados en el direccionamiento ilegal de contratos en la UNGER entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Además, se compromete a expresar públicamente su arrepentimiento y garantía de no repetición en conductas delictivas. Producto del principio de oportunidad, se suspende parcialmente la acción penal contra Pinilla Álvarez por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso por el término de un año con posibilidad de prórroga. El pasado 29 de abril, el ex subdirector de manejo de desastres de la UNGER fue condenado mediante preacuerdo a 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Adicionalmente, reintegró 618 millones de pesos que corresponderían a los dineros que recibió por concepto de dádivas. La Fiscalía estableció que en el ejercicio de su cargo se reunió y concertó con otros funcionarios y particulares para orientar varios contratos u órdenes de proveeduría destinados a la atención de emergencias en varios departamentos del país. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca hace un llamado a la ciudadanía al respeto a la misión médica en medio de una preocupante crisis de sobreocupación hospitalaria y el creciente número de agresiones contra el personal de salud. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Valle, entre enero y julio del 2025 se registraron 27 casos de agresión en contra de integrantes de la misión médica en el departamento. Estamos viviendo una época de polarización y de irrespeto a la autoridad muy grande. Es un problema de la sociedad de este país y en la que hay que trabajar en cultura, manifestó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, con funciones de gobernadora encargada. Yo creo que las conductas agresivas de los ciudadanos no solamente son contra la misión médica, tenemos ataques contra la policía de tránsito. Estamos viviendo una época de polarización y respeto a la autoridad muy grave. Es un problema de la sociedad de este país sobre el que hay que trabajar en cultura. La misión médica tiene una connotación especial. Quienes trabajamos en salud trabajamos para garantizar la vida de los demás y debe respetarse las condiciones de las instituciones, de la infraestructura y del recurso humano. Es pues lamentable las agresiones permanentes, que lo único que provocan también es la movida del recurso humano cansado de las agresiones. Hacemos las denuncias pertinentes al ministerio, pero creo que eso no soluciona nada. Soluciona la conciencia de los ciudadanos, del respeto que se debe tener por la autoridad, por los papás, por los maestros, por la policía y desde luego por el recurso humano en salud. ¿Cuál sería el llamado para los pacientes precisamente ante esta situación? Estamos con un problema de sobreocupación absolutamente complejo. Hemos llegado a más del 300% de ocupación, es decir que donde debería haber 100 pacientes hay 300, en unas condiciones de incomodidad y de demora en la atención, en la que lo primero que les he pedido es hacer uso de la consulta ambulatoria y de la consulta prioritaria
y no llegar a la consulta de urgencia sino las personas que definitivamente tienen en riesgo la vida, para poderlos atender de una forma más rápida. Estamos trabajando con la ciudad de Cali para tratar de identificar las dificultades que tenemos en la oferta para tratar de reorganizar la demanda. Hemos estado un poco lentos en el proceso, pero ya estamos, en esta semana ya estamos organizando nuestro aplicativo que nos permitirá ver con absoluta claridad dónde están las camas y dónde podemos mover los pacientes. Eso será un alivio siempre y cuando trabajemos de forma conjunta todos los prestadores para tratar de mejorar el acceso a los pacientes. Y cuando los pacientes trabajen de forma coordinada con nosotros, identificando muy bien el servicio al que se deben presentar y las razones del mismo. Y desde luego las EPS, con la entrega oportuna de los medicamentos, con la contratación de la red de servicios, y ahí involucramos al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, que son las autoridades nacionales. Esto no es un problema del Valle, es un problema del país. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba. Sin permiso. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Continuando con más información, hay que indicar que equipos especiales de la Fiscalía y la Policía asumen casos de desaparición y secuestro de mujeres en el Valle del Cauca. Equipos especiales conformados por investigadores de la Policía y la Fiscalía asumirán las investigaciones de los casos reportados en los municipios de La Cumbre, Sevilla y Restrepo, desde donde se ha denunciado el secuestro y desaparición de 4 mujeres. La decisión fue anunciada al término de un consejo de seguridad en el que participaron la Gobernación del Valle, la Policía, la Fiscalía, el Ejército y delegados de las alcaldías municipales que estuvieron presentes de manera virtual. La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, dijo que hemos quedado con el compromiso de aclarar, verificar y promover la ruta de atención por parte de las autoridades de los casos de desaparición y secuestro. Por eso hay que recordar las líneas 123 y 165 para denunciar cualquier hecho o información que permita liberarlos, puntualizó la oficial. Bueno, en el Consejo de Seguridad se llevaron a cabo varios compromisos por las diferentes entidades de la fuerza pública y de administrativas. Uno de los más importantes es aclarar y verificar y promover la ruta de atención por parte de las autoridades frente a los casos de desaparición y secuestro. Recordarles a nuestros ciudadanos que tenemos la Policía Nacional una línea de 123 y 165 para denunciar en casos de secuestro, extorsión y cualquier hecho que se presente en nuestras comunidades. Ese reforzamiento da para que la pedagogía que debe enmarcar este tipo de sucesos sea ambientada y sea de comunicación pública por nuestros ciudadanos para que sepan cuál es la actuación que debemos tener frente a los hechos que se presentan como ese secuestro, la extorsión o la desaparición. Usuario del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial?
Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Muchas gracias, Mario John Ferney, amigos del equipo de trabajo de Sin Permiso, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Antes de entrar en materia noticiosa, permítanos compartir un aviso de la Unión Vial Camino del Pacífico, que tiene que ver con los usuarios del corredor vial y la comunidad de Calima Darién. Mucha atención que hoy jueves 21 de agosto, con motivo de los trabajos de rehabilitación del corredor vial en la entrada y salida de Calima Darién, se presentarán cambios en la movilidad en la entrada y salida de ese municipio. El día de hoy jueves, la salida PR 85 más 500, vehículos hacia Buga podrán salir sin restricciones. Vehículos hacia Buenaventura deben tomar el retorno en el PR 88 más 100 más 2,5 kilómetros para continuar su recorrido. Se agradece su comprensión y los invitan a transitar con precaución. Ante cualquier incidente o accidente, recuerde nuestra línea de atención a emergencias, teléfono celular 311-441-5479 o al numeral 180. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue condenado un periodista por estar al servicio de bandas delincuenciales, de un narcotraficante. El periodista, según la Honorable Corte Suprema de Justicia, desbordó límites éticos y legales para beneficiar una organización criminal. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el periodista Miller Orlando Rubio Orjuela por el delito de concierto para delinquir. El procesado fue condenado por el Juzgado 45 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, a 50 meses de prisión, y el fallo fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con la investigación, Rubio Orjuela usó su profesión para desplegar maniobras para favorecer a la organización ilegal de Pedronel Rincón Castillo, extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Para la sala quedó demostrado que el condenado fue más allá de su ejercicio profesional, desbordó los límites de protección constitucional de su oficio al haberse dedicado como periodista de un reconocido y prestigioso noticiero de televisión a literalmente fabricar noticias falsas en una actividad que incluyó el diseño de una estrategia comunicacional que implicaba inventarse fuentes, las declaraciones, difundirlas en televisión y presionar a las autoridades para favorecer a una organización criminal. Todo ello en desmedro de los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad e interés público, cuya observancia la Constitución y la ley le imponen. Añadió la Honorable Corte que no es admisible, bajo la Constitución y las leyes colombianas, que un periodista oficie como propagandista o asesor de comunicaciones de una organización criminal para dedicarse a minimizar, a esconder o disimular sus actividades delictivas para obtener beneficios económicos o jurídicos para la organización. En la decisión se reconoció la importancia de la libertad de prensa y expresión bajo criterios de responsabilidad social y el valor de la prensa libre en condiciones de libertad e independencia profesional, como lo define la Constitución política. Es inestimable, qué duda cabe, el fundamental aporte de la prensa libre en la construcción y defensa de los valores democráticos, todo lo cual se desvirtúa, como también ocurre con otras profesiones liberales, cuando se desdibujan las fronteras del ejercicio profesional libre y autónomo para vincularse con las actividades al margen de la ley de una organización criminal, dijo la sala en su sentencia.
En la decisión se ordenó el cumplimiento de la sentencia de primera instancia que dispuso la concesión de la prisión domiciliaria y la emisión de las respectivas órdenes de captura para el cumplimiento de la sentencia. El señor magistrado Hugo Quintero Bernate, magistrado de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la lectura de sentencia hizo el siguiente pronunciamiento sobre el comportamiento del periodista. Se equivoca el defensor al señalar que los fallos de primera y segunda instancia constituyen una criminalización de la actividad periodística o restricción al derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información. La Sala de Casación Penal es consciente y reivindica el importante valor de la prensa libre bajo criterios de responsabilidad social y el ejercicio de la actividad periodística en condiciones de libertad e independencia profesional, tal como lo define la Constitución Política. Es inestimable, qué duda cabe, el fundamental aporte de la prensa libre en la construcción y defensa de los valores democráticos, todo lo cual se desvirtúa, como también ocurre con otras profesiones liberales, cuando se desdibujan las fronteras del ejercicio profesional libre y autónomo para vincularse con las actividades al margen de la ley de una organización criminal. No es admisible, bajo la Constitución y las leyes colombianas, que un periodista oficie como propagandista o asesor de comunicaciones de una organización criminal para dedicarse a minimizar, a esconder o a disimular sus actividades delictivas para obtener beneficios económicos o jurídicos para esa organización. Miller Orlando Rubio Orjuela fue más allá de su ejercicio profesional, desbordó los límites de la protección constitucional de su oficio al haberse dedicado como periodista de un reconocido y prestigioso noticiero de televisión a, literalmente, fabricar noticias falsas en una actividad que incluyó el diseño de una estrategia comunicacional que implicaba inventarse fuentes, libretear declaraciones, difundirlas en televisión y presionar autoridades para favorecer a una organización criminal, todo ello en desmedro de los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad e interés público cuya observancia la Constitución y la ley le imponen. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que fue condenado a 40 años de prisión un ex paramilitar involucrado en el crimen y desaparición de 7 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el Cesar. Las víctimas hacían parte de una comisión que realizaba una diligencia judicial en zona rural de La Paz, Cesar. Hombres armados los abordaron, sometieron y asesinaron sin que hasta el momento se conozca la ubicación de los cuerpos. Una estructura armada del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, interrumpió la diligencia de exhumación que realizaba una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en una finca del corregimiento Minguillo, en zona rural de La Paz, Cesar. Ese 9 de marzo del año 2000, en medio de amenazas, los 7 funcionarios fueron trasladados a un lugar despoblado, atacados con armas de fuego y sus cuerpos desaparecidos. Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que Óscar Darío Cuadrado fue uno de los paramilitares que intimidó a las víctimas y las trasladó al punto donde fueron asesinadas. En ese sentido, un juez penal especializado de Valledupar, Cesar, lo condenó a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y desaparición forzada. La sentencia también impone una multa equivalente a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 18 años. Óscar Darío Cuadrado se desmovilizó junto a otros señalados integrantes del extinto Bloque Norte de las AUC el 10 de marzo del año 2006. En octubre de 2021 fue capturado y vinculado formalmente por el crimen y desaparición de los servidores del CTI en La Paz, Cesar, en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000. Desde entonces permanece privado de la libertad. La investigación indica que el crimen fue ejecutado en su momento por instrucción expresa de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y John Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, cabecillas del Bloque Norte de la SAUCE. El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso.
Oído, mucha atención. La policía capturó en Cali a los eslabones de una peligrosa red de hurto a celulares con injerencia en diferentes países del mundo. Los búnker utilizaban costoso software para vulnerar los sistemas de seguridad de celulares y computadores hurtados. Cosquilleros, receptadores, liberadores, tarjeteros y hasta programadores cayeron en la reciente ofensiva de la Policía Nacional contra las redes del hurto a celulares en la ciudad de Cali, siendo desmantelada la estructura delincuencial de los búnker con injerencia además en diferentes países del mundo. Estas personas ya están puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, indicó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En esta misma calle, estos delincuentes, 12 en total, una estructura criminal que tenía un perfil de llegar, identificar, reducir a las presuntas víctimas de conductas delictivas. Como les explicaba el doctor Jairo, hurto calificado y agravado, fingían con este perfil criminal en ocasiones ser enfermeras de universidades, de las facultades, o ser enfermeros de hospitales que tenemos en la región del Valle del Cauca para cometer estos hurtos. Recepcionamos más de 50 noticias criminales. Se hizo un trabajo importante con la Dirección Seccional de Fiscalías de Santiago de Cali, lo que nos permitió avanzar en esta investigación a partir de la búsqueda selectiva en bases de datos. Estos delincuentes cometían esta conducta delictiva hurto calificado y agravado, tenían en diferentes establecimientos de comercio aplicativos para modificar estos equipos de telefonía móvil. Varios equipos eran trasladados al departamento del Cauca para comercializarlos y otros equipos también los sacaban del país. También empezaron con estos aplicativos a entrenar y a capacitar a otros delincuentes en el extranjero. ¿Cómo recibían los pagos? A través de aplicativo Nequi, a través de aplicativo Paybal, donde los enseñaban, los instruían para poder modificar los aplicativos, el sistema operativo de estos equipos de telefonía móvil que eran comercializados en diferentes establecimientos en la región del Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca. Estos delincuentes, 12 en total, avanzan las audiencias de control de legalidad de manera conjunta con nuestra Fiscalía y un juez de la República va a tomar decisión sobre ellos de acuerdo a los elementos materiales probatorios que se aportaron. ¿Qué se aportaron? La vigilancia, los seguimientos, interceptaciones que en este momento la Fiscalía está aportando a los honorarios jueces de la República para determinar si quedan con medida de aseguramiento de acuerdo a las audiencias de control de legalidad. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
Sin permiso. Y mucha atención, doble calzada Buga-Lobo Guerrero Buenaventura logran cierre financiero por 3.6 billones de pesos para culminar la vía. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que ya se alcanzó el cierre financiero para garantizar la culminación de las obras de los últimos 35 kilómetros de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero Buenaventura. En total serán 3.6 billones de pesos, recursos necesarios para finalizar un proyecto que inició en el 2006 y que busca modernizar uno de los corredores estratégicos e importantes del país. Con una inversión que supera los 3 billones de pesos, el cierre financiero permite un hito importante al garantizar los recursos para poder ejecutar todo lo concerniente a esa doble calzada, indicó Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle del Cauca. Dentro de la estrategia de infraestructura competitiva que lidera nuestra gobernadora, hemos venido trabajando articuladamente con el gobierno nacional. Por eso es que en reuniones sostenidas con el presidente de la ANI, con la concesionaria de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero Buenaventura, hemos celebrado que se tenga hoy el cierre financiero de este proyecto. Una inversión que supera los 3 billones de pesos y que va a permitir con este hito importante garantizar los recursos para poder ejecutar todo lo concerniente a la doble calzada entre Buga y Buenaventura, que recordemos es el principal corredor de comercio exterior que tiene el país. Con este tipo de apuestas organizados, articulados, seguimos trabajando una infraestructura competitiva en el paraíso de todos. Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, señaló que esta obra tiene un avance del 6.7% en promedio, con unos CAPEX, inversiones a largo plazo, y unos OPEX, gastos diarios necesarios, que ascienden a 6.6 billones y efectivamente es una muy buena noticia contar que se pudo dar el cierre financiero, ya que sabemos que este era uno de los principales impedimentos para avanzar en el último tramo de la vía. Sí, efectivamente se realizó la semana pasada el cierre financiero. Esta obra tiene un avance del 6.7% en promedio, con unos CAPEX y unos OPEX que ascienden a 6.6 billones. Efectivamente es una muy buena noticia contar de que se pudo dar el cierre financiero, que sabemos que este puede ser uno de los principales impedimentos para avanzar. Entonces, en ese orden de ideas, pues muy buenas noticias para el departamento del Valle y esperemos pues que todo continúe de esa misma manera. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández y Mario, compañeros del equipo de Sin Permiso. Muchas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Antes de continuar con las noticias en este magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para el resto del país y el mundo, permítanos solidarizarnos y expresar nuestra más sentida voz de condolencia a el señor secretario de Salud del municipio de Tuluá, el doctor Diego Fernando Sánchez Pérez, reitero, secretario de Salud de este corazón del Valle, por el fallecimiento de su señor padre, el señor Einar Sánchez. En estos momentos de tristeza y de dolor, elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda la fortaleza y serenidad a él y toda su familia, al señor secretario de Salud Diego Fernando Sánchez Pérez, nuestro abrazo solidario, a su familia, nuestras sentidas condolencias. Nos unimos también en esta expresión con un boletín
una manifestación de pesar del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, con fecha de ayer 20 de agosto. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, en cabeza de nuestra gerente Zulay Córdoba Rangel y de todo su equipo de trabajo, expresa un sincero mensaje de apoyo y solidaridad al doctor Diego Fernando Sánchez Pérez, secretario de Salud Municipal, por el fallecimiento de su señor padre, el señor Einar Sánchez. En este momento de tristeza elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda fortaleza y serenidad a él y toda su familia. Como institución hospitalaria nos unimos con respeto y afecto a este difícil momento, deseando que la paz y el consuelo les acompañen y que el recuerdo de su ser querido permanezca siempre con motivo de amor y gratitud. Con toda nuestra solidaridad, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. De otra parte, hay que indicar que fue judicializado un hombre que al parecer portaba un arma de fuego en el municipio de Génova, en el departamento del Quindío. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brandon Alexis Solarte Escobar, quien al parecer portaba un arma de fuego sin el permiso requerido. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la seccional Quindío le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. Este hombre fue capturado en flagrancia durante una diligencia de patrullaje y registro realizada por uniformados de la Policía Nacional en Génova, Quindío, quienes después de una requisa, al parecer, le hallaron un revólver calibre 32 largo en una de las botas de caucho que utilizaba el procesado. Solarte Escobar presuntamente intentó huir y se fracturó una de sus piernas, razón por la cual fue trasladado a un centro hospitalario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el gobierno de Nicaragua negó extradición de Carlos Ramón González, prófugo por escándalo de la UNGER. La decisión garantiza por ahora que González continúe refugiado en ese país bajo la figura de asilo político. Ayer miércoles se dio a conocer que el expresidente del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Carlos Ramón González, requerido por las autoridades nacionales, no regresará a Colombia para rendir cuentas ante la justicia. Según reveló la revista Semana, el gobierno de Daniel Ortega desestimó la solicitud de extradición elevada por el presidente Gustavo Petro y decidió mantenerle el asilo político al exfuncionario en Nicaragua a pesar de los señalamientos en su contra. En la misiva enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a Colombia, el gabinete explicó las razones. El Ministerio saluda cordialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en ocasión de referirse a la solicitud de asilo político del señor Carlos Ramón González, comenzó por decir el comunicado. Seguidamente respondió, abre comillas, al respecto se hace del reconocimiento que Carlos Ramón González Merchán, de conformidad a la resolución ministerial 001-2025 de este ministerio, le fue otorgado asilo político con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y asilo político. Más adelante, en el documento, la cartera expuso los motivos por los que sigue concediendo la residencia a Carlos Ramón González a pesar de su impronta judicial en Colombia. Abre comillas, asimismo es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 20, numeral séptimo, que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes con los políticos y de acuerdo con la legislación en cada estado y los convenios internacionales, cierra las comillas. Finalmente, el documento menciona que, abre nuevamente comillas, el numeral octavo del artículo antes citado expresa que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones
políticas. Esto es lo que dice la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, pero la verdad aquí sucede es otra cosa. Al señor del DAPRE, al señor Carlos Ramón González, no lo están persiguiendo por razones políticas, sencillamente porque participó de un entramado de corrupción. Es lo que hasta ahora han demostrado los hechos, los testigos, las declaraciones de los involucrados, y por eso el presidente, a pesar de haber sido su mano derecha, lo solicita en extradición. Entonces no hay un fundamento claro para negar la misma, pero la soberanía de los países se debe respetar. Y mucha atención, que el Procurador General Gregorio El Jack Pacheco lidera una mesa de trabajo para avanzar en el pacto por el Cauca. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, y algunos procuradores delegados lideraron un espacio de articulación con el gobernador del Cauca, 43 alcaldes del departamento y altos funcionarios del gobierno nacional de entidades como el Departamento de la Prosperidad Social, la Unidad Nacional de Protección, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia, los Ministerios de Hacienda y Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Sociedad de Activos Especiales SAE, con el objetivo de concretar soluciones urgentes a la falta de inversión social para satisfacer las necesidades básicas de la población, para lo cual se determinó implementar y firmar el Pacto Cauca por parte del presidente de la República y sus funcionarios, con el propósito de reducir las condiciones de pobreza histórica. También se discutió la problemática de seguridad que presentan los alcaldes de ese departamento, quienes manifiestan su preocupación por la situación de violencia que se vive en la región. Otra problemática que se abordó con los mandatarios fue la mala prestación del servicio de energía en la región. Todos estos temas de gran trascendencia para el pueblo caucano fueron incluidos en una agenda de trabajo para su implementación con las entidades del gobierno nacional y las autoridades territoriales que participaron en la reunión. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, resaltó la importancia del diálogo para construir consensos e hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los funcionarios de garantizar los derechos de estas comunidades para que cumplan los compromisos y las acciones acordadas para alcanzar el bienestar de la población. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Fila 25 convierte al Valle del Cauca en epicentro del conocimiento académico. Desde el 19 y hasta el 23 de agosto del 2025, Cali y el Valle serán epicentro del intercambio académico y la difusión del libro científico, con la realización de la Feria Internacional del Libro Académico Fila 25, que tiene como sede la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. El evento también tendrá su versión virtual. Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental, explicó que el evento va a generar afluencia de gente, ideas y propuestas que dinamizan la función de la biblioteca y de la gobernación del Valle. Tenemos una oferta que incluye cursos de inteligencia artificial y todo esto con entrada libre. La biblioteca se ha convertido en el punto de encuentro de la familia vallecaucana y ahora vamos a estar reunidos en torno al libro académico, puntualizó Tamayo. Del 19 al 23 de agosto en la Biblioteca Departamental vienen las mejores universidades de Colombia. Va a estar el Externado, va a estar la Javeriana, va a estar los Andes, las mejores universidades de nuestra región y varias universidades internacionales en torno a una propuesta que es toda la parte académica de libros y todo eso que tienen que ver con la parte investigativa que ellos desarrollan. Lo importante de todo esto es que Cali y el Valle del Cauca se convierten en el epicentro. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Que dinamizan la función que desde la biblioteca y desde la gobernación del Valle se viene desarrollando. Tenemos una cantidad de oferta que incluyen, por ejemplo, cursos de inteligencia, conferencias de inteligencia artificial, y todo es con entrada libre. Entonces, la biblioteca se ha convertido en un punto de encuentro de la familia vallecaucana y ahora vamos a estar reunidos en torno al libro académico.
Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Sí, señor, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención, municipio de Quimbaya. El cuerpo de una mujer fue encontrado en un alojamiento turístico en dicho municipio de El Quindío, donde se estaba hospedando durante el fin de semana. La víctima, identificada como Jessica Mariel Hernández Argáez, de 41 años y oriunda de Ibagué, en el departamento del Tolima, habría sufrido una caída por las escaleras en estado de alicoramiento, según las primeras versiones de las autoridades. La mujer había llegado al lugar el domingo 17 de agosto, acompañada de su pareja sentimental y otra persona con quienes había departido con bebidas alcohólicas. Las autoridades investigan las causas y circunstancias del incidente. Y mucha atención, que con signos de violencia extrema fue hallado un cuerpo en aguas del río Cauca, en el departamento de Risaralda. La escalofriante escena se dio en el sector conocido como El 5, en el municipio de La Virginia. La víctima, una mujer cuyo cadáver al parecer fue arrastrado por el agua desde el Valle del Cauca, registraba laceraciones en el abdomen y tórax. No tenía extremidades superiores y el cuerpo se encontraba decapitado. Las autoridades trabajan en averiguar las causas de este hecho, lo mismo que la identidad de la mujer. Y mucha atención, que fue identificado el hombre que fue hallado sin vida en zona rural limítrofe entre los municipios de Trujillo y Bolívar, centro del Valle del Cauca, como Daniel Avendaño, y conocido popularmente como El Rolo. Fue identificado el hombre que presentaba impactos con arma de fuego en la vía que de la vereda Culebras conduce a Dos Quebradas, a la altura de la finca El Vergel. De Daniel se pudo conocer que era residente del corregimiento de Venecia, lugar donde la comunidad lamenta profundamente la pérdida de este joven. Los móviles agresores están por establecer por parte de las autoridades competentes del segundo distrito de Policía Valle. Y las autoridades investigan los hechos donde un hombre de 27 años fue asesinado a puñaladas en el barrio Valle Grande, al oriente de Santiago de Cali. La víctima era un hombre de nacionalidad española que llevaba un tiempo viviendo en la zona. Según información conocida sobre el crimen, en la carrera 79B con calle 20 se habría registrado una riña entre la víctima y sus agresores, en hechos que estarían relacionados con el consumo de estupefacientes. Y mucha atención, que también se conoció la identidad del hombre que asesinaron en la vía Alcalá-Cartago, a la altura de El Dinde, jurisdicción de Alcalá. El ataque sicarial sucedió cerca de Piedras de Moler, donde balearon a Humberto Fajardo Cavide, de 53 años, prestador de servicios en la alcaldía de Cartago, dijo la policía local. El gremio de areneros al que perteneció está consternado por la inesperada noticia. Los móviles agresores por establecer. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Muchas gracias, don Mario, John Fernet y compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Agradecimiento infinito a ustedes, amigos seguidores, cibernautas, oyentes de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, jueves 21 de agosto, que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha
información que entregaremos en esta recta final de Sin Permiso. Mucha atención, la Procuraduría hace efectiva la suspensión provisional de Alfredo Sade, jefe de despacho de la Presidencia de la República. La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender provisionalmente del cargo a Alfredo Sade, Rafael Sade Vergel, quien se desempeñaba como jefe de despacho presidencial. La determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, desencadenada por el tema de los pasaportes, se da en principio por un término de 3 meses. Contra Sade Vergel, el Ministerio Público el pasado 9 de julio ya había aperturado investigación disciplinaria, medida que también cobijó a los ex cancilleres Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Saravia Torres. El ente de control investiga presuntas conductas indebidas que Alfredo Sade habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes. La decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida. Y a propósito de este tema, el señor presidente aceptó la renuncia de Alfredo Sade como jefe de despacho del gobierno. En el documento firmado ayer miércoles se detalló quién sería el sucesor del saliente funcionario. Tan solo unos días después de conocerse que Alfredo Sade ya no estaría a cargo de la jefatura de despacho de la Casa de Nariño, el presidente Petro aceptó su renuncia. Así quedó constatado en el decreto 0922 del 20 de agosto del año en curso, en el que se detalló que la renuncia de Sade fue presentada ante el primer mandatario el martes 19 de agosto. En ese sentido, el primer párrafo del documento establece, abre comillas, aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el señor Alfredo Rafael Sade Vergel al empleo de jefe de despacho presidencial, código 1196 del Departamento Administrativo de la Presidencia, cierra las comillas. En el decreto también se detalló quién será la persona que ahora sucederá al ex jefe de despacho de presidencia. Al respecto, se fijó que a partir de la fecha se nombraría en este cargo al señor José Raúl Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 79754-821, quien se desempeña en el cargo de asesor código 2210 grado 14 en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin desprenderse de las funciones de su cargo. Es importante destacar que Sade dio a conocer desde el pasado viernes su salida del gobierno Petro, día en el que además reveló que sería embajador de Colombia en Brasil. Fue un placer estar a su lado estos 2 meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a un buen puerto. Esto apenas comienza, escribió en ese entonces desde su cuenta de X. Sin embargo, luego de que la Procuraduría General de la Nación lo suspendiera provisionalmente por 3 meses, el líder religioso tomaría la decisión de tampoco aceptar el cargo diplomático. Sade optaría por alejarse de las funciones propias del gobierno para dar pie a su deseo de convertirse en candidato presidencial presuntamente para las elecciones del 2026. Dios conmigo y seré candidato a la presidencia. Recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos, escribió el ahora exfuncionario en su trino. Al ser suspendido por la Procuraduría, Sade no podrá desempeñar cargos públicos durante los próximos 3 meses o hasta que la investigación que se adelante en su contra falle a su favor. Al parecer, estas declaraciones y trino que hizo sobre políticos corruptos que mantienen o que no han dejado hacer lo que el presidente tiene que hacer, se refería a Laura Saravia y al señor Armando Benedetti, contra quienes se fue lanza en ristre. Y antes de irnos, la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, hoy gobernadora encargada, hizo un llamado a la comunidad, a la ciudadanía en general,
a respetar las autoridades, la misión médica, las autoridades de salud, los médicos, los policías, los guardas de tránsito, incluso, y ese ya es de nuestra propia cosecha, y excúsenme los oyentes, a los vigilantes de las clínicas, de los hospitales, a quienes les toca capotear 300, 400, 500 y hasta 600 personas diarias en ese tema de las citas de consulta, de la entrega de exámenes, de historias y todo lo demás. Ciudadanos que alterados llegan desde su casa y que no esperan ni siquiera que el guarda de seguridad les explique para ya estar con 4 piedras en la mano queriéndole pegar. Funcionarios ciudadanos, perdónenme, que llegan a unas urgencias, que llegan a una sala de espera abarrotada, porque en una institución de prestación de servicios de salud que tiene capacidad para 200 personas, hoy se están atendiendo 500. Y no es porque la institución quiera, es que está colapsado el sistema de salud en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano y en el país entero. Y está colapsado porque algunas clínicas y hospitales han tenido que cerrar y dejar de prestar sus servicios ante el no pago de la CPS. El llamado es a familiares, a padres, hermanos, hijos, en fin, a todos los que tienen que ver con los usuarios, con los pacientes, hombre, a manejar la calma, a no agredir el personal médico, a no agredir las enfermeras, a no agredir, oigan bien, a los guardas de tránsito, a no agredir a la policía. Es que el policía me agredió, pues denúncielo. No se someta a esos enfrentamientos que lo llevan a usted a enfrentar procesos penales y que muy seguramente terminará preso y en la cárcel. Hay que tratar de conciliar, de concertar, de manejar la tolerancia y el tema se nos ha salido de las manos a tal punto que ha dicho la señora gobernadora encargada que hoy hay una anarquía total y que todo el mundo pretende y quiere imponer sus decisiones, imponer lo que cree que está bien hecho o que hay que hacer de manera inmediata, a los puños, a los machetazos, a los tiros, en fin, un tema complejo que inclusive tiene que ver con la salud mental del pueblo vallecaucano. Y antes de irnos, permítanme contarles que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría hacen un llamado al gobierno nacional por baja ejecución de recursos en la implementación de ley de víctimas y los decretos ley étnicos. Alrededor de 100,1 billones se necesitarían para la implementación de medidas de reparación integral para las comunidades étnicas entre 2025 y 2031. La concentración de riesgos en Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca exige protocolos concertados para el fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas de protección a través de las guardias indígenas y cimarronas. A junio de 2025, el 65% de la población víctima se encuentra en algún nivel de pobreza por ingresos. Las comisiones de seguimiento a la implementación de la ley de víctimas y los decretos ley étnicos presentaron sus informes al Congreso de la República, en los que alertaron sobre una baja ejecución de recursos y retraso en el cumplimiento de los compromisos con la población víctima del conflicto armado. La Comisión de Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, integrada por entes de control y comisionados étnicos, señaló en su 13º informe que los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ron gitano en Colombia han sido afectados de manera aguda y diferencial por las dinámicas del conflicto armado, sufriendo pérdidas de vidas, debilitamiento a sus formas de gobierno propio, desarraigo territorial y el deterioro de sus culturas. A pesar de contar con un marco normativo sólido, su atención ha sido insuficiente. Se han destinado más de 13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo muestran los 1.5 billones que no se usaron en el 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades.
Según cálculos de la Comisión, se necesitarían alrededor de 101,1 billones de pesos a precios constantes de 2025 para la implementación de medidas de reparación integral entre el periodo 2025-2031. Uno de los obstáculos para la atención efectiva es la debilidad en la adecuación institucional. La mayoría de las entidades carecen de unidades especializadas y, oigan bien, personal capacitado en derechos étnicos. Esto se refleja en sistemas de información deficientes que no capturan adecuadamente las realidades de cada pueblo, dificultando la planificación, ejecución y el seguimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial étnico. Asimismo, la participación de las comunidades se ve limitada por la falta de conectividad, transporte y mecanismos de diálogo intercultural efectivo en una gestión de resultados. La reparación colectiva no ha logrado un gran alcance. Solo finalizaron 3 de 826 planes efectivos en 13 años. Además, la cifra de acciones por implementar asciende a 13.428, lo que equivale al 78,44% del total. Esto contradice los principios de oportunidad y enfoque transformador que orienta la reparación. La atención humanitaria, los retornos y las reubicaciones también muestran un panorama preocupante, con 240 planes existentes aprobados hace más de una década que no se han materializado, dejando en estado de vulnerabilidad, entre otros casos identificados, por ejemplo, a comunidades del pueblo indígena en Vera, en desplazamiento prolongado en Bogotá. El atraso de la restitución de tierras y la limitada cobertura de vivienda con pertinencia cultural son otros desafíos importantes. Actualmente existe un rezago del 80% en órdenes judiciales, lo que demanda coordinación urgente entre la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las autoridades étnicas para garantizar títulos colectivos, cartografía pertinente y uso productivo del territorio. En cuanto a la prevención y protección, la concentración de riesgos en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca exige protocolos diferenciales concertados, el fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas de protección a través de las guardias indígenas y cimarronas y la incorporación obligatoria de las alertas tempranas en los estudios de riesgo. En seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas 1448-2011, en cuanto al 12º informe de seguimiento y monitoreo a esa Ley de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas resaltaron en su informe que entre las vigencias 2025-2031 se necesitarían alrededor de 407 billones constantes de 2025 para la implementación de la norma. Señalaron que en materia presupuestal y en inversión dirigida especialmente a víctimas, en 2024 se evidenció un rezago importante, pues del presupuesto asignado 6,5 billones, en un total de 1,6 millones no fueron comprometidos y de los comprometidos cerca de 1,8 billones no se pagaron. Entre las recomendaciones presentadas por el Gobierno Nacional por esa situación, indicaron que se debe determinar el número de víctimas pendientes por atender en cada medida, ajustar el documento COMPES y el costeo realizado conforme a lo establecido en la Ley 2421-2024, que modificó la 1448-2011, y evalúen nuevas fuentes de financiamiento para cerrar brechas. En el tema restitución de tierras, la Comisión identificó baja gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en la decisión de solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, con solo un 36% de cumplimiento en la meta planteada para 2024, donde se observó un descenso en las decisiones de fondo, pasando de 13.501 solicitudes en 2017 a 5.999 en 2024. En materia de vivienda tampoco les fue bien. Solo el 10,7% de los hogares víctimas de desplazamiento habita un lugar digno y persisten más de 12.900 subsidios
urbanos y 12.700 rurales, oigan bien, sin entregar. En cuanto a generación de ingresos y empleo, es necesario contar con una ruta específica para la población víctima, con el diseño de programas integrales y sostenibles. A junio de 2025, el 65% de la población víctima se encuentra en nivel de pobreza por ingresos. El 47% percibe ingresos inferiores a 460.198 pesos mensuales por persona y el 17,8% tiene ingresos mensuales inferiores a 242.389 pesos por persona. Esto equivale a 5.046.970 víctimas, en su mayoría desplazados forzosamente de sus territorios, que se encuentran en situación de pobreza monetaria y pobreza extrema. En el último ítem de ese informe, estas instituciones hablan respecto de las medidas de satisfacción. La comisión recomendó reconocer y dignificar la fuerza pública como víctima del conflicto para así garantizar la reparación integral. En modelo de intervención integral se evidenció una reducción alarmante en el número de programas para víctimas a nivel territorial. Finalmente, a la asistencia, atención y reparación a las víctimas en el exterior. De los 130 consulados de Colombia, solo 54 toman declaraciones de víctimas. Se han realizado 15.224 giros de indemnización administrativa a 14.733 víctimas en el exterior. Sin embargo, solo el 10,18% de las víctimas registradas en el registro único han logrado retornar o reubicarse, lo que refleja una baja efectividad en los procesos de retorno. En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, las comisiones de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y a los decretos ley étnicos vigilarán las medidas adoptadas por parte de las entidades con responsabilidad en la implementación de la política pública, especialmente para los territorios con mayor impacto del conflicto armado, con el fin de velar por su implementación y propender por el goce efectivo de la población víctima del conflicto armado. En el papel queda y suena muy bonito. En el papel se preocupan y entregan unos informes, pero las mismas cifras hablan por sí solas. Un número de víctimas que inclusive, y hay que decirlo con meridiana claridad, muchos de los que han accedido a esos recursos ni siquiera son víctimas. Muchos ni siquiera fueron desplazados de ninguna parte, pero son avivatos que sí accedieron a los recursos, a los que la población que carece de esas habilidades, de esos conocimientos, incluso en algunos hechos de casos de corrupción, no pudieron acceder. En el tema de restitución de tierras también hay mucho que decir con respecto al tema de la corrupción. Esto de las AES sí que es cierto, y bueno, el tema es dramático porque ese tema de la reparación de las víctimas, de los pueblos, de las minorías étnicas, hay quienes afirman que a ellos se les entrega mucho dinero pero que algunos se quedan con él. La realidad dice otra cosa y los documentos de estas tres instituciones del orden nacional dicen totalmente lo contrario. Hemos concertado, como lo habíamos anunciado, que escucharíamos a todas las partes en el caso de la investigación que se adelanta. 8 concejales de Trujillo por presuntamente haber infringido la ley al aprobar un acuerdo que facultaba al señor alcalde para expropiación de un lote. Pues nos ha pedido el señor alcalde José Luis Duque que atendamos su llamado para entregar su versión sobre estos hechos que les hemos contado, con documentos en mano, por supuesto, no nos hemos inventado nada, y vamos a recibir los documentos del señor alcalde José Luis Duque de Trujillo y a escucharle en sus declaraciones para presentar a ustedes, amables oyentes, su opinión, su versión sobre esta noticia que sigue en desarrollo y que muy seguramente dará mucho de qué hablar. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales.
Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.